Que nuestro Dios Todopoderoso sea bendiciéndote, mi querido hermano, mi amado amigo, y también a toda tu familia. Vamos a tener la lectura de la palabra en el Salmo 127, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Oremos. Amado Padre Celestial, te rogamos, mi Señor, en este momento, que seas tú añadiendo la debida bendición a tu palabra y seas hablando a toda vida. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el hombre deja a su padre y a su madre, entendemos que el propósito es de formar su propia familia. Pero también es necesario entender que automáticamente recae sobre él el compromiso y la responsabilidad ante los ojos de Dios de velar y de procurar un bienestar seguro y un futuro sólido, firme y próspero para toda su casa. Tenemos que entender también que este es el sentir de todo jefe de familia, el labrar un futuro glorioso para lo suyo, el buscar un bienestar para toda su casa. Pero los versículos que acabamos de leer, Dios nos hace una advertencia acerca de este cometido, que podemos experimentar un fracaso, podemos terminar defraudados si no reconocemos la necesidad de la intervención de Dios. Dios nos advierte que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, ni siquiera en lo que poseamos como bienes materiales, sino que nuestra confianza debe estar en el Señor. En el Salmo 127, versículo 2, el Señor sigue hablando de este asunto y nos advierte de una manera más profunda. Por demás es que os levantéis de madrugada, dice la palabra, y que vayáis tarde a reposar. Por demás es que comáis pan de dolores. Dándonos a entender el Señor que todo el desgaste de nuestra fuerza, todo el desgaste de nuestra vida, si así lo hacemos, trabajando de sola sombra en este asunto, si no reconocemos que es necesaria la bendición de Dios para edificar la casa, para edificar nuestra familia, experimentaremos ese fracaso. Sería en vano todos nuestros esfuerzos. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, también nos dice, nos advierte, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesús. A Josué el Señor le dijo, cuando tú emprendas algo, para que seas prosperado en ello, es necesario que medites de día, de noche en la palabra de Dios para que hagas conforme a lo que está escrito en ese libro. Un ejemplo de un hombre sabio y prudente que edificó no solamente su familia, sino todas las familias del reino de Judá, es el rey Josafat. En el Segunda de Crónicas, capítulo 17, desde el versículo 3 en adelante, registra acerca de la actitud que tuvo Josafat cuando fue expuesto como rey de Judá. Dice que a pesar del mal ejemplo en el cual él había crecido, por los malos hábitos, los malos caminos de todo Israel, él determinó en su corazón no andar en esas malas obras, sino andar conforme a los primeros caminos del rey David. Propuso en su corazón caminar de acuerdo a los principios y a los mandamientos de Jehová. El verso 4 dice, refiriéndose a Josafat, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Verso 5, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio presentes a Josafat, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos le hace estar en paz con él. Mire cómo dice también el versículo 10 del capítulo 17, segunda de Crónica, y cayó pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat.
Más bien le traían presentes, tanto los filisteos, tributos de oro, de plata, también los árabes trajeron ganado, y se hizo una fortaleza el reino de Judá. Mi amado amigo, Josafat fue sabio para edificar el bienestar de su familia y de todas las familias que él estaba gobernando, de todo el reino de Judá. Y el primer punto que llevó a la práctica, el primer principio, es que hizo una limpieza sobre el terreno que iba a edificar su reinado. Quitó todos los lugares altos, así lo dice el versículo 6 del capítulo 17 de Segunda de Crónica. Quitó también las imágenes de acera que estaban en medio de Judá. Nosotros también, para edificar el bienestar de nuestra familia, el futuro firme y sólido de nuestra descendencia, de toda nuestra casa, lo primero que tenemos que hacer es una limpieza. Quitar toda la basura del terreno, quitar toda la maleza, quitar todas las hojarascas, todo lo que es aborrecible ante los ojos de Dios, lo que es desagradable a los ojos del Señor, debemos de quitarlo. Recuérdese que si el Señor va a edificar junto a nosotros, es necesario quitar todas las obras de las tinieblas, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. El segundo punto o principio que usó Josafat para edificar, y por eso Dios confirmó su reinado en Judá, fue que usó fundamentos firmes y sólidos. Él usó pilares, vigas, cimientos sólidos, verdaderos, para edificar su reino, el cual le confió Jehová. Envió a todos sus príncipes, envió a todos los sacerdotes, a los levitas con que contaba, para que con el libro de la ley de Dios en la mano, fuesen de ciudad en ciudad, en todo Judá, para enseñar la palabra de Dios, la ley de Jehová. Debemos hacer como Josafat, debemos hacer como Abraham. Dice que el Señor lo consideró un amigo, a quien no le ocultaba nada, sino que todo se lo daba a conocer, por cuanto Jehová sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos acerca de los mandamientos, de la ley, de los estatutos, de la palabra de su Dios. En el libro de Mateo capítulo 7 también nos dice el Señor que cuando un hombre escucha el consejo de la palabra y lo lleva a la práctica, lo vive, es considerado un hombre sabio y prudente, como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Cuando hablamos de roca, estamos hablando del principal y del único y verdadero fundamento sobre el que se debe edificar: Jesucristo. Y dice que aunque vengan ríos impetuosos, vientos huracanados, golpes de todas las direcciones, tempestades, esa casa será golpeada pero no caerá, por cuanto fue edificada en la roca. Pero hoy en día, en estos tiempos, más bien estamos viendo el cumplimiento de lo que la palabra nos advierte en los evangelios, de que en los últimos días el enemigo del hombre serán los de su propia casa. Padre contra hijo, hijo contra padre, suegra contra nuera, nuera contra suegra, los unos contra los otros. Hoy vemos familias destruidas, matrimonios que han terminado en separación, hijos descarriados, que todo el esfuerzo de sus padres quedó ahí como un fracaso. Quisieron que ellos lleguen más lejos, dándoles los mejores estudios, las mejores universidades, los mejores colegios, poniendo a su alcance toda la tecnología de punta que necesitaban para sus estudios. Sin embargo, lo echaron a perder porque se enredaron en las corrientes de esta vida. Querido amigo, quizás la falla ha sido que el hombre ha tratado de construir un futuro glorioso para sus seres amados, pero sin la intervención de Dios. Quizás el hombre ha confiado en cuanto poseía, en cuantos bienes tenía, en las posibilidades con las que contaba, pero nunca puso por delante como fundamento a nuestro Dios Todopoderoso. Hoy estamos a tiempo, Dios nos está hablando. Hoy hay oportunidad. Aceptemos la bendición de Dios para nuestra familia. Solamente con la intervención de Dios podemos dar a nuestros seres amados un futuro sólido, firme, próspero y un bienestar seguro. La mano de Dios está extendida. Tomémonos de ella. Dios te bendiga, mi amigo. Dios te bendiga, mi hermano.